Las grietas en la armadura. Muchas veces nosotros vemos situaciones en nuestra armadura, el cual nosotros tenemos que analizar cómo está. Cada día nosotros tenemos que ver cómo está nuestra armadura, si está bien, si hay algo que tenemos que arreglar, porque no es solamente usar la armadura, es también esa armadura tiene que estar sin grietas. Grietas, un orificio, algo que pueda entrar algo que pueda causarle daño, y hay que usarla. Lo que menos hacemos siempre en el mundo espiritual es preocuparnos de la armadura. La armadura es algo importante porque nos ayuda mucho a nosotros estar firmes y seguros con esa armadura. Pero esa armadura, si no la preparamos, si no la cuidamos, si no vemos, si no la revisamos, nos puede jugar en contra. Hay mucha gente que siempre se toman la armadura y se la colocan y van a la guerra, y a veces esa armadura está con grietas. Grietas emocionales, grietas espirituales, problemas con alguien, falta de amor, falta de perdón, y es una grieta que está con una armadura que está con una grieta. Es una grieta que está dentro de esa armadura, entonces no es muy efectivo. Es importante entonces conocer. Grietas pueden ser en la mente, con los problemas, con la emoción, con el problema de alguien, problemas de falta de amor, falta de perdón, con la preocupación de alguna persona. Todo eso causa en que muchas veces las grietas en la armadura estén. Por eso es que es importante en que tenemos que irnos sanando de todas las circunstancias que podamos recibir, para que no haya grietas en nuestra armadura, y sanarnos. Nazaret Castellano, de doctora en medicina y neuróloga y física, que también estudia mucho el cerebro, han descubierto que el cerebro nos engaña cuando una persona dice: es que yo soy así, no puedo cambiar. Nazaret Castellano, doctora en neurología, que es el cerebro, nos da claramente a entender que ella dice que eso no es así, que no es que las personas digan: es que yo soy así, soy de mal carácter, soy una persona que revienta, que soy polvorita, que no aguanto, que tengo un problema emocional porque nací así. No lo es. Ella dice que todo lo que tiene esa persona ha sido por malos hábitos o circunstancias negativas, las que han llevado a la persona a ser así. Pero no es que la persona sea de esa manera. Lo que quiere decir claramente que a veces nuestros comportamientos son producto de las situaciones, de eventos negativos que quedan en la memoria, heridas, traumas, un mal vivir, un problema, puede ser cultural, puede ser también en la área de educación. Todos esos eventos que hayan sido marcados negativamente hacen que las personas lo fuercen a ser así. Pero no es que sean así, sino la situación que vivieron, eventos negativos, le hace tomar esas conductas. Y el cerebro, entonces, como se cambió esa actitud, se acostumbra a un hábito. Hábito es producto de que algo lo hizo ser así. Hábitos que usted ya lo empezó a alimentar. Y como lo empezó a alimentar, ya usted después se hizo un hábito creyendo, engañándose que usted es así porque usted nació así. No lo es. Todo producto de algo. Es una mentira que es que yo soy así, que el cerebro, porque el cerebro así nos engaña. El cerebro siempre va a hacer lo que nosotros estemos alimentando. Según lo que alimentemos, ahí donde el cerebro muchas veces nos hace hacer las cosas diferentes, nos acostumbramos a hábitos. Hay gente que se acostumbra a mentir y siempre anda mintiendo. Yo conocí en Chile un pastor, no sé si será de pastor, seguirá de pastor, pero yo lo conocí muy personalmente, porque cuando yo lo conocí cuando no era, y siempre tenía el hábito de mentir. Lo conocí en Chile, que trabajaba en la feria. En la feria es un lugar donde venden cosas, ropas, comida, fruta. Ahí estaba él. Y era un pastor, pero siempre andaba con la mentira por delante.
Y uno lo pillaba en la mentira y colocaba otra mentira para justificarse. Venían las personas a su negocio porque él les pedía dinero, después decía, en una semana te lo pago. Pasaban 2, 3 semanas, pasaba un mes y no aparecía. Y llegaban las personas al negocio a decirle, ¿qué pasó? Estoy esperando el dinero que me dé. Dame una semana más, ya lo tengo, pero quiero juntar todo lo que me falta. Y eran engañados otra vez y pasaba tiempo, que al final era un caos. Es porque hizo un hábito. Ya se acostumbró esa persona a mentir, y no solamente eso, puede ser muchas cosas en área emocional. Hay personas que también se acostumbran al maltrato. Y es verdad, hay gente que realmente les gustan los golpes. Es como la persona que la golpea al esposo. Por eso hombre que golpea a una mujer no es hombre. Y eso hay que denunciarlo. Entonces, cuando un hombre golpea a la esposa, la golpea, después ya les pasa, después la vuelve a golpear y les vuelve a golpear, y la mujer al final se cansa, se va donde la mamá. Allá en la mamá hasta una semana, y después el esposo la llama y le dice, amor, perdóname, no lo voy a hacer, y ella vuelve al hogar. Y después de otra semana más, se va otra vez a la casa de la mamá, ya, pero se va con un ojo tapado. Aleluya. Y él vuelve después a llamarla, amor, sé que estoy mal, ayúdame, necesito tu ayuda porque sin ti no puedo hacer nada. Y vuelve a la esposa, pasa otro tiempo y vuelve a la casa de la mamá, ahora ya van 2 ojos tapados. Y se acostumbra a la persona. Después ya de tantos golpes lo denuncia a policía. Y lo denuncia, le colocan un periodo de alejamiento, una restricción para alejamiento, que no puede acercarse a esa casa a cierta cantidad de metros. Pero con la insistencia del hombre, nuevamente la mujer vuelve a la casa. ¿Qué pasa con eso? Ahí donde viene que se acostumbran a un hábito. Este es un mal hábito, sí, porque hay hábitos buenos. Pero se acostumbró a un mal hábito de estar siempre dependiendo de algo. Hay personas que dicen que si no la golpea, algo les falta. Y esto está comprobado. Personas que dicen, si no me golpea, yo pienso que no me ama. Es como absurdo una persona consciente o en su mente sana. Pero hay personas que les gustan los golpes, que les gustan que le hagan algo. Y como se acostumbran, vuelven nuevamente a caer en lo mismo. Y de ahí ese problema que después puede pasar a un femicidio. Las personas no reaccionan. Entonces, no es que nosotros seamos así, sino la circunstancia de eso nos hace hacer por un mal hábito. Un mal hábito se vuelve crónico. Y no solamente en esta área, que le di un caso extremo para que se pueda entender lo más fácil, lo más básico, pero hay gente que se acostumbra a mentir. Hay gente que se acostumbra a hacer, a siempre andarse victimizando. Esa es otra área también. Siempre haciéndose víctima. Es un espíritu. Y hasta colocan la cara de víctima para que se acerque la hermanita. ¿Qué pasó, hermana? Ay, es que si usted supiera. Y siempre víctima. Nunca anda sonriendo, nunca anda bien. Siempre son víctimas. ¿Por qué se andan victimizando tanto? Porque acarrearon un mal hábito, porque acarrearon una mal conducta. Qué importante, y eso son grietas en la armadura. Avancemos. Analicemos un poco la armadura de Efesios capítulo 6, verso 12, pero voy a leerle el 11 también. Armadura oxidada sin usar. Efesios 6, 11. Una armadura que no se usa se oxida. Pablo estaba en la cárcel, encadenado en su brazo, bien encadenado al comienzo, después le dieron la libertad para escribir, y habían soldados alrededor de él. Le quitaban sus ropas, estaban descalzos, con grilletes en manos, cuando eran ya torturados, y ahí estaban encadenados. Y comienza a hablar Pablo también en el 12, vestido de toda la armadura de Dios. Pero para eso, esa armadura había que forjarlo con el herrero. Esa armadura que habla Pablo, que de ahí Dios le reveló, porque Pablo, estando encarcelado en Roma, vio los soldados cómo trabajaban en las palestras
Por eso que la palabra lucha viene de la palabra pales, que es palestra, y de las palestras es los soldados que hacían sus grupos donde ellos podían prepararse para la guerra. Los soldados eran equipados, por eso que los soldados romanos eran bien sádicos en todo lo que es guerra y batalla y sacrificios también, o crucifixión. Eran sádicos, sabían todo eso y eran preparados. Entonces Pablo, estando en ese lugar de Roma, empieza a ver todo eso de los soldados, y ahí viene el diseño de la armadura de Dios. Entonces él veía que esa armadura tenía que ser forjado bien por un herrero. La armadura no nos pertenece, es de Dios. La armadura nos dejó el Señor para usarla. Y Dios se la da a personas, a gente que están dispuestas a pelear en la batalla. Sin armadura, ¿cómo podemos pelear? Hay veces que nosotros decimos: Señor, ayúdame, me coloco la armadura. Y resulta que cuando están en la pelea, en la batalla, ya no quieren pelear. Entonces, ¿para qué piden armadura? ¿Se entiende? Porque la armadura es ¿para qué? Para una guerra. La armadura es ¿para qué es? Para defenderse de ataque del enemigo. Pero cuando viene el ataque, ya queremos dejar la armadura. Entonces no estamos siendo muy coherentes. Por eso es que el Señor nos habla claramente que nosotros tenemos que cuidarnos, y también la armadura que nosotros tenemos que usarla. Hay gente que no usa la armadura. Si usted toma esa armadura y la deja colgada, se va a empezar a empolvar, se va a empezar a agrietar, se va a empezar a ensuciar, le van a entrar bichos, las arañas van a empezar a hacer sus nidos, se va a empezar a agrietar, se va a empezar a oxidar y se va a empezar a quebrar sola, sin usarla, sin una batalla. Cuán importante entonces es que nuestra armadura la cuidemos y la preparemos. ¿Qué sería la armadura? Lo que Dios te dio. Cuida el talento, cuida tu liberación, cuida el don, cuida el talento, cuida todo eso, prepáralo, siempre capacitándose para que el enemigo no tome el control sobre armaduras. Otra cosa más es la espada. La espada. Israel salió de Egipto, a su retaguardia venía un varón matando a los débiles que quedaban atrás en el camino. El enemigo es cobarde, siempre está haciendo apuñaladas por la espalda. Si no tienes la armadura correcta, la armadura no te va a quedar bien para usarla también en la batalla. El pueblo entonces salía de Egipto, pero también venía Faraón en la retaguardia matando a todas las personas débiles. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener la espada y usarla bien. La espada es la palabra de Dios. Es una espada de doble filo, por donde penetra hasta los tuétanos, hasta partir el alma. Una espada de doble filo, porque por donde se coloque va a dañar, porque es una espada poderosa. Entonces el elemento de un soldado, muchos no saben cómo usar la armadura o cómo usar estas armas. Por esta razón son alcanzados por el enemigo con los dardos, con lo que lanza y con lo que el enemigo, muchas veces las personas no saben usar la espada. La espada se tiene que saber usar en momentos diferentes. El soldado romano tenía alrededor de cinco tipos de espadas, diferentes tipos de espadas, espadas pequeñas, espadas grandes, con diferentes tipos de función. Cuando era batalla usaban la espada, cuando era de persona a persona, cuchillos, pequeños cuchillos, otros más grandes. Luego tenemos el Baltus. El Baltus tiene 5 correas que caían y se adornaban con metales, que representaban también los 5 ministerios. Estad firmes, la autoridad no se discute, se usa. Vuestra cintura con el Baltus, que es la verdad, firmes, alerta, preparado. Ese es el Baltus, que protege también. Son metales, 5 metales, que ayudan en protección contra todo ataque que pueda venir también dentro del enemigo. Tenemos el cinto. Un soldado luego se colocaba el cinto, que es el cinto de la verdad, en lo que sujeta toda la armadura y unida
las 5 demás partes de la armadura que no se puede, sin eso no se puede vestir. Por eso es que no se puede vestir si no pasas por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo esto nos ayuda a entender que necesitamos colocarnos entonces la armadura, tener la espada, tener el baltus, tener el cinto. También tenemos lo que menciona Lucas 10:18, porque la armadura se pone todos los días, cada día la armadura se tiene que usar dependiente de la circunstancia. La armadura dañada hay que restaurarla para la batalla. Lo único que se quita la armadura es cuando entramos en la intimidad con el Señor. Ahí no hay guerra, ahí no hay batalla, no hay confrontación. No todo el tiempo puedes estar con la armadura. Hay un tiempo en que se quita la armadura. ¿Cuándo? En la intimidad con el Señor. Porque ahí no hay guerra, no hay batalla, hay adoración. Lucas 10:18 dice: y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Entonces el enemigo cae como un rayo. Ahí toma una fuerza y empieza a contrarrestar la obra de Dios, dañando, destruyendo. Juan 8:32 nos dice: siempre conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí está hablando de lo que hemos estado hablando del cinto. El cinto es la verdad. Cuando tengas el cinto de la verdad alcanzarás la revelación. Por eso es que hay que ya madurar. Segunda de Samuel 22:40, voy a leer la versión Oso, dice: pues tú te has ceñido con fuerza para la batalla. En esta expresión nos da claramente entendimiento cuán importante nosotros tenemos que equiparnos, adiestrarnos en una lucha, en una batalla que la vamos a tener cada día. Hay que estar ceñido, que disponer, que rodear, porque el ángel de Jehová campa a su alrededor de los que le temen y los defiende, y su palabra es como un martillo que quebranta la peña. Se ciñe con poder toda iniciativa y siempre se hace con valor. Todo lo importante de una armadura en que nosotros tenemos que usarla y trabajar con ella cada día. Nahum 2:1 dice: el destructor viene, monta guardia en las alturas, en el monte alto. Sé honesto con Dios y contigo mismo. Si has faltado a la verdad, cíñete, porque el destructor puede venir y montar una guardia. Mire qué importante esto. El destructor dice que viene y pone una guardia, monta una guardia en las alturas, o sea, es un vigilante. Y ahí está, vigilante, esperando una caída para poder entrar. Un derecho legal. Está esperando su tiempo y él no se va a molestar en impacientarse. Todos los espíritus montan guardia, nos vigilan, espíritu vigía, espíritu escribano, espíritus destructores. Ellos montan una guardia, no cerca porque estamos protegidos, que ayer lo vimos, estamos bajo el gobierno de Dios, en el chalón, restricción de todo mal. Pero el enemigo lejos monta una guardia esperando en que esa armadura se deje de usar, en que esa armadura se oxide, en que esa armadura ya no funcione, ya la dejemos de usar. Ahí el enemigo se va a empezar a acercar como un cuartel espiritual para dañar y destruir a la persona. Recuerde que la armadura se tiene que proteger. Vemos la historia de Primera de Reyes, capítulo 22, verso 34, donde en la escritura dice que Acab había una parte dentro de la armadura, Acab, una flecha le cayó y es como de casualidad. Esto es lo que más o menos menciona la historia, porque Acab tenía la armadura. Y dice el Primera de Reyes 22:34, y un hombre disparó el arco al azar. Y cuando disparó el arco al azar, hirió al rey de Israel entre la juntura de la armadura, pues como por esta parte. Y ahí no tenía una protección. Y el rey Acab
de Israel, es el mismo rey que se casó con Jezabel. Entonces tenía esa armadura que había un descuido. Y este flechero solo dispara la flecha como para lanzarla al azar, al aire, por casualidad. Y justo esa flecha, cuando el rey algo estaría haciendo, que seguramente tenía su brazo en alto o descuidado, en que le llegó justamente en este lugar e hirió al rey entre la juntura de la armadura. Torres Amás dice: más un soldado flechó su arco y disparando al aire casualmente hirió al rey de Israel entre el pulmón y el estómago. ¿Se fija? Entre el pulmón y el estómago lo hirió, por lo que dijo el rey a su cochero: da la vuelta y sácame del combate porque estoy gravemente herido. Y fue una flecha, digamos, casual, porque ahí lo dice también, una flecha de casualidad. Alguien lo disparó, alguien dijo: voy a disparar ahí. Disparó a lo que no, creo que ni sabía dónde, a qué disparar. Solo la disparó y justamente, aunque no hay nada en el mundo espiritual que sea casualidad, le hirió al rey Acab. A veces hay cosas que nosotros tenemos, no nos confiamos. Creemos que estamos bien porque estamos orando. Creemos que estamos bien porque estamos sirviendo. Pero no tenemos que descuidarnos, porque la Escritura aún dice: el que esté firme, mire que no caiga. O sea, aunque estemos firmes, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir teniendo cuidado de no caer. Porque el enemigo, si nos descuidamos, puede tomar derecho legal. Por eso que no hay que descuidarse. No hay que decir: que yo estoy bien, ya no tengo problema. No, tenemos que cuidarnos. El enemigo es astuto, padre de mentira. El enemigo va a buscar una puerta de entrada para hacernos caer, para que podamos nosotros no entender cómo Dios actúa en estas circunstancias. El enemigo es astuto, sagaz. Y así, en esa armadura hubo una grieta. Cuando la armadura se desgasta, Efesios 6, 11, 14, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado, potestad, autoridad, lo que menciona el verso 12. Lo único que tiene autoridad en Cristo, el que nos da la autoridad para tomarla. La coraza tiene que ver con cubrir, pero con autoridad. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Resistir es un contraataque. La coraza de justicia, el griego es dikaios, que es inocente, justo y recto. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que tener la armadura. Todo lo que es la armadura, tenemos que capacitarnos en poder conocerla, en poder saber cómo está. No descuidarse, porque nosotros tenemos la intención, y creo que todos tenemos la intención de ir creciendo, ¿verdad? Pero a veces cuando nos toca una batalla, no nos preocupamos en ver cómo está nuestra armadura. Ahora, esto es el mundo espiritual, porque ya no usamos una armadura física, pero ver cómo estamos. Si hay un derecho legal, cuáles son las partes débiles de nosotros. Puede ser emocional, otros pueden ser atacados en áreas sexuales, otros pueden ser atacados en área emocional, otros pueden ser atacados en una enfermedad, pueden ser atacados con falta de amor, falta de perdón, pueden ser atacados en área emocional de una separación, un divorcio, y eso todavía le afecta, en área económica. Todo eso son diferentes ataques. Entonces, eso es lo que yo tengo que fortalecer, para que no hayan debilidades en mi armadura. Porque tú vas a la iglesia, vas a tener una batalla. Cuando vamos a la iglesia es una batalla. No solamente espiritual, sino con personas, porque las personas, ¿qué es lo que toman? ¿Qué es lo que montan en sí? Espíritus. Ya hay personas que están cargadas de espíritu. Por eso que no es con una persona, sino es con espíritu. Luego también tenemos la sandalia. La sandalia del soldado. Todo el peso de nuestro cuerpo está entre los pies. Nuestro calzado debe de ser el correcto que usamos. Ni grande ni chico, sino el justo. ¿Para qué? Para que no dañe los pies. Esto es importante.
Hay gente que se coloca calzado más grande. No sé si alguna vez usted le compraron un par de zapatos. Por lo general pasaba eso de niño, que la mamá o el papá te compraba un calzado y le daba igual. Ni siquiera a veces el papá sabía qué talla era y te compraba el zapato más pequeño en que tenía que andar con los dedos todos ahí encorvados. O te compraba el zapato demasiado grande porque no sabía medir bien o porque no se daba el tiempo. Y nosotros nos colocábamos ese zapato, pero un zapato que era muy grande, como incómodo, porque tú vas caminando como que se te va para adelante el pie. O si queda muy apretado, ya te incomoda. Es lo mismo que pasa con los pies, porque los pies son el apresto del Evangelio de la paz. Todo el Evangelio son los calzados. El apresto del calzado de los pies, el apresto del Evangelio. A veces nosotros caminamos en el Evangelio, pero con los zapatos pequeños, con los zapatos, con los dedos todo así, no sé cuál sería la palabra, todo encorvado. Y así caminamos y nos acostumbramos. O con un zapato muy grande. Y eso también incomoda, porque la fricción entre el zapato grande, la fricción te va a dañar los pies. Mire qué cosa, como detalles que quizás no le tomamos importancia, pero a veces nosotros caminamos así de esa manera, como que no le damos importancia. El calzado del soldado era de cuero y suela de madera, y se sujetaban debajo los tornillos, debajo de los tobillos con tira. Todo los tobillos eran sujetados con tiras de cuero para que se quede firme, y debajo se le colocaban clavos de metal, como usted puede ver ahí, las sandalias del soldado, y eso era para no resbalarse, para tener firmeza al ataque del enemigo. Cuando lo atacara, él poder estar más firme, resistirlo con los pies, porque todo el peso de un ataque está en los pies. Según como esté firme de los pies, va a resistir ese ataque. Entonces los clavos de metal son importantes para estar nosotros firmes. A veces viene un viento y ya nos tiró por el suelo. Un área emocional, un ataque, nos dieron una mala noticia y ya nos vamos por el suelo. Tenemos que estar con nuestros calzados con clavos de metal. Hablo espiritualmente. Clavos de metal. Tienes que pedirle al Señor que tus sandalias, como soldado de Cristo, tienes que tener clavos de metal. Por eso que muchas veces, como no tenemos clavos de metal, viene el enemigo, nos coloca una mala noticia, ahí andamos, como se dice, no sé en qué país se dice, achaplinados, creo que en México, andáis achaplinados, o andáis por el suelo, andáis derrotados, por cualquier situación. Por eso que todo lo que hemos visto del soldado, tanto de la armadura, la espada, el baltos, el cinto, nos ayuda mucho a tener una protección, la armadura, y ahora las sandalias. La sandalia es importante porque al tener una sandalia bien firme, va a provocar que no nos mueva nada. Propósito de los clavos eran reforzar el calzado, dar la mejor tracción. Se convirtió también en un arma también de ataque, porque las sandalias del calzado señalan firmeza y posición de velocidad. O sea, es un arma también de ataque. Mire qué importante, porque es un área de ataque rápido, de firmeza, de posición, de velocidad. ¿Por qué? Por eso que ahí habla claramente, es la mejor tracción. La tracción es que se acelera, que toma la mejor fuerza. El hombre toma la mejor fuerza, o el soldado tomaba la mejor fuerza, pero era producto de la firmeza de las sandalias, que eran de clavos de metal. Entonces, al tener clavos de metal, somos más diestros, somos más rápidos, adquirimos mayor velocidad. Pero si no, nuestras sandalias espirituales no tienen clavo de metal, vamos a tratar, pero no vamos a forzar. Y a veces nos vamos a resbalar. Y quizás nos vamos a caer. Se fija que importante, todos estos conceptos, al llevarlo al mundo espiritual, es lo mismo. Todo lo físico radica en lo espiritual. Lo físico es sombra y figura de lo espiritual.
Entonces, cuando nosotros adquirimos en nuestra vestidura una ropa, un ropaje, una armadura con espada, con cinturón, con la sandalia y todo lo que hemos visto, con una firmeza, vamos a ser más firmes en una batalla y no nos vamos a dejar vencer porque estamos bien equipados. Luego también nos habla el escudo. El escudo es una protección que protegía al soldado completamente. No era un escudo chiquitito como se ve a veces en películas, un escudo redondo y que solamente venía una flecha y la protegía. No, el escudo hablaba que era protegido todo. Esos son los escudos de la fe. Y el soldado se protegía detrás de ese escudo. No ese escudo pequeño que vemos de redondo en películas, en que solamente cuando viene una flecha colocaban una espada. Hay diferentes tipos de escudos. Pero el escudo de la fe protege todo. Esa es la diferencia. Sí, se usaban también esos tipos de escudos en que se colocaban en el brazo y cuando venía la espada le colocaban, o flechas se colocaban. Pero este es el escudo que habla la Escritura. El escudo de la fe que protege todo el cuerpo. Pero es necesario reparar ese escudo si se está desgastando. En el Efesios 6:16 dice: la función del escudo es apagar todos los dardos del maligno. El escudo tiene que ser grande, que cubra todo tu fe. Tiene que ser grande y nos dé protección completa, o sea, nos dé una confianza, una credibilidad moralmente. Es una convicción, es una fidelidad, es una confianza de que ese escudo te va a proteger. Pero a veces nosotros tenemos pequeños escudos. Y los dardos tú te proteges, pero te pueden herir los pies, las piernas o la cabeza, según la posición. Pero el escudo de la fe protege todo. Por eso es que tenemos que nosotros cubrirnos con el escudo de la fe, que es protección completamente. Y detrás ahí están los soldados. Usted no los ve. Entonces ellos están protegidos contra el enemigo. Dardos. Los dardos pueden ser saetas de flechas, pueden ser saetas de espada. Son dardos. O lanza o flecha, del griego velos. El enemigo no tira dardos para herirte, sino para matarte. Dardos de fuego. A veces tira dardos de fuego de ira, de cólera, de aflicción, de lujuria. El escudo hay que saberlo usar. Hay gente que son atacados por estos tipos de lanzas, de flechas o estos dardos encendidos para herir y para provocar rabia, cólera, ira, aflicción. El verso 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios. El verso 12: no es lucha contra sangre ni carne. Eso no es algo espiritual. Pero tenemos que nosotros tener lanza o flecha también para usarlo. El enemigo también te va a lanzar dardos, lanzas, flechas, dardos encendidos. Dardos encendidos de fuego. Entonces tenemos que tener toda una armadura para poder nosotros saber cómo lidiar y cómo atacar al oponente. Tener la espada. Ellos también usaban cuchillos. Si usted se fija al lado izquierdo hay un cuchillo, porque ellos hay 5 tipos de cuchillos que ellos usaban. Tener la lanza, la espada, el escudo, el baltus, el cinturón, la protección en las partes íntimas también, que es lo que hablábamos anteriormente, que es una protección de esos lugares, en la cabeza. Pero siempre tenemos que estar equipados. Otros se colocan otras cosas de cuero acá, o las piernas. Pero lo importante es que todo lo que es la armadura tenemos que usarla bien. Y ya terminando, 2 Corintios 10:3 dice: no son armas humanas, no luches con capacidades humanas, por eso tu escudo está débil. 2 Corintios 10:5 es una estrategia que se llama obediencia. 2 Corintios 2:11: que no saque ventaja el enemigo alguna, no hay que ser ignorantes en el usar el escudo de la fe. Mateo 17:20: nada es imposible, lo contrario de la fe es incredulidad. Él te equipa, te adiestra para la batalla. Jeremías 7:28:
Hay que ser obediente y aceptar la corrección para que nuestros escudos sean restaurados. Lucas 18 y Marcos 4:40, preparando nuestro escudo. Sin fe no es posible. Hebreo 11:16 y Hebreo 11:5. Enoc, hombre de fe, agradaba a Dios. Los hombres de fe tienen buen testimonio para agradar a Dios. Santiago 5:15. La fe sana y el Señor lo levanta. Todos estos textos nos ayudan mucho a entender cuán importante es que nosotros tenemos que estar bien como equipados y hacer las áreas del que el Señor nos sostenga bajo su mano poderosa. ¿Por qué? Con esto termino. Porque somos el ejército de Dios. Y Dios nos dio áreas para nosotros contrarrestar toda obra del enemigo. Como menciona Mateo, Lucas, Juan, todo el Marco, todo el Nuevo Testamento, en que está en los primeros libros, está el león, el hombre, el águila, el buey. Ese es un adiestramiento para la batalla. Y Dios te dio estas cualidades. ¿Para qué? Para que tú puedas usarla en tu armadura. Dios te dio una visión de águila de las alturas para que tú puedas ver al enemigo. Te dio el área del león. El león cuando ruge, ¿quién no le va a temer? Te dio la habilidad del hombre para la destreza, para usar la espada, el cuchillo, el escudo, para ser diestro en la batalla. Y el buey o el búfalo, que representa la fuerza, en que somos fuertes en Cristo. Esto nos ayuda mucho a entender lo importante en que nosotros tenemos que estar equipados para la batalla. Nos ayuda mucho a saber de que al estar nosotros equipados en una batalla, vamos a tener bien nuestra armadura. Y no se van a producir grietas en nuestra armadura. Gran parte de las personas no pueden avanzar porque hay grietas dentro de su armadura. Y a veces esas grietas las permiten las personas, en que hay un descuido. Y como hay un descuido, no pueden avanzar. Por eso es que es importante en que cuidemos nuestra armadura. A veces nos descuidamos porque tenemos el don, porque tenemos el talento. El don va a ser irrevocable. Pero si descuidamos un minuto, esa armadura puede ser fatal. Hay personas que han muerto, se han descuidado, hoy están en el mundo. Quizás usted ha conocido gente que predicó, gente que estuvo cantando, pastores, ministros, y hoy están en el mundo. ¿Qué sucedió? Su armadura. Se descuidaron en algún área de la armadura y el enemigo entró con todo. ¿Se fija qué importante es cuidarnos la armadura de estos ataques del enemigo? Por eso que en clases que hemos estado dando, le he mencionado mucho, cuiden la liberación. Hay mucha gente que Dios la liberó de satanismo, de estar con obras de las tinieblas, los liberó de muchas cosas. Cuiden esa liberación, manténganse firmes. Porque no es lo mismo una persona que practica hechicería que no ha conocido a Dios, y no es lo mismo una persona que conoció a Cristo y que practicó hechicería. Aún conociendo, no es lo mismo. Y esa es una responsabilidad. Estoy ministrando una hermana de Puerto Rico, donde ella me cuenta su testimonio que está atacada mucho por la hechicería. Y ella dice que cada día viene un espíritu y la atormenta, y ella siente que algo se mueve dentro de su cabeza y por su espalda, y es como una serpiente que se mueve y se mueve por toda la cabeza, y es un espíritu de hechicería. Hasta ahí está todo bien, porque ya sabemos identificar que es hechicería. Pero el problema de esto es que ella, siendo cristiana, fue a consultar a los hechiceros. Ahí hay un problema. Por eso que cuide su liberación, no se meta a hacer cosas incorrectas.
Y hoy en día esta mujer está luchando con eso. Aún va a la iglesia y se reúne también en las clases. Estoy ministrando, estoy tratando de darle la ayuda posible, pero también le he dado a conocer en que la culpa de todo esto fue ella misma. ¿Por qué? Porque ella, conociendo de Cristo, no es ignorancia. Ella sabe que el que está en Cristo no puede estar en hechicería. Eso se sabe, es lógica. Entonces no es ignorancia. Ella, sabiendo que no tenía que ir a esos lugares, fue a consultar a un brujo, a un hechicero, conociendo de Cristo, estando en una iglesia. Y ahora está lidiando con ese espíritu que fue a consultar, porque el ataque, mire lo que sucede cuando uno hace lo incorrecto. El ataque es doble, el ataque es peor, se hace más fuerte todavía. Vamos a hacer un libro de esto porque hay que preparar esto. Tengo todo el material aquí. Pero es importante también tener cuidado de esto. No deis lugar al enemigo, dice la Escritura. No deis lugar al diablo. Y esto no solamente significa en no mentir, en no dar un lugar al pecado. No solamente se trata de eso, sino de no hacer las cosas incorrectas. Al hacer esto incorrectamente, vamos a dar lugar al enemigo. Hay personas que están trabajando dentro de la obra, pero también tienen ataques, y esos ataques no lo hacen ser certeros. Hay personas que se meten haciendo cosas incorrectas, lidiar con personas que están siendo atacadas porque abrieron puertas a la mentira, al pecado, a fornicación, adulterio o tanta cosa, porque se abrieron puertas, pero que Dios nos ayude para ir cerrando todas estas puertas. Eso es lo importante, porque podemos fallar, pero vamos a la rodilla. Y ahí el Señor es grande y misericordioso. Las grietas en la armadura.